Hola, mi nombre es Camila Duñac y les voy a presentar el video de láser de femtosegundo, específicamente sobre el equipo Intralace. Primero vamos a hablar sobre el equipo, las condiciones ambientales y su hardware. El láser de femtosegundo provoca una separación de tejidos utilizando una longitud de onda larga. No provoca efectos termales a tejidos circundantes. Esto lo realiza mediante un proceso de fotodisrupción, donde se elimina una pequeña cantidad de tejido, menos de una micra, formándose una burbuja que contiene dióxido de carbono y vapor de agua. Estas burbujas posteriormente se van a unir formando el plano de resección del corte. Este corte va a ser igual en toda la extensión gracias a un aplanaamiento de la córnea que es posible por este cono de aplanación, valga la redundancia, provocando un corte uniforme, como les comentaba, en toda su extensión. Esta es una foto del pabellón de cirugía refractiva corneal de la Clínica Oftalmológica Red Láser Concepción, donde se puede observar el equipo de el Intralace, ¿no? El láser de femtosegundo, y al lado el láser Excimer, que es un láser Vuzix, ¿ya? Las condiciones ambientales que se requieren para el correcto funcionamiento del láser tienen que ir entre 18 y 24 grados Celsius con una humedad relativa entre un 30 a un 40%. No existe ningún requisito específico para polvo o partículas, sin embargo, el pabellón debe estar relativamente libre de polvo y de material particulado contaminante. Tampoco existen requisitos específicos sobre tolerancia vibratoria, pero se sugiere que el pabellón esté relativamente estable y libre de vibraciones. Aquí hay una foto que señala algunas partes más importantes sobre el láser de femtosegundo, el que vamos a ver en detalle en las diapositivas posteriores. Primero vamos a hablar sobre la consola del equipo. Esta consola va a alojar la fuente del láser, los componentes electrónicos de control y de alimentación, el sistema de refrigeración y la computadora del equipo. No se requieren conexiones externas de agua o de gas y el láser está completamente protegido dentro de esta consola. Esta está cerrada con paneles resistentes que bajo ninguna circunstancia se deben quitar, excepto por personal autorizado de la marca, ingenieros, quienes vayan a hacer las mantenciones. Estos equipos están pensados y están diseñados para su uso en entornos médicos, estables, no se pueden mover y cumple con todas las normas internacionales y de la FDA sobre emisiones electromagnéticas en dispositivos médicos. En la cara anterior de la consola vemos la llave de encendido, que esta es una llave maestra que tiene que estar en posición on para dejar pasar electricidad, energía y el equipo pueda funcionar. Esta llave no se puede quitar mientras el equipo está encendido y está trabajando, ¿ya? Además tenemos el botón de emergencia, que es este botón grande y de color rojo, que cuando se presiona apaga todo el sistema principal. Es importante, como su nombre lo dice, que este botón solo se use en casos de emergencia, ya que detiene todo el sistema. Aquí hay una foto, una representación de cómo es la organización del láser, donde nos vamos a fijar ahora en este brazo. A este brazo se le llama el Beam Delivery Device, que en palabras muy sencillas es el brazo que libera el láser y hace que el láser haga su trabajo, ¿ya? Tiene distintos componentes ópticos para enfocar con precisión el rayo láser en la córnea, ¿ya? Tiene distintas características de seguridad y de confiabilidad.
Una de ellas habla de un monitor electrónico de posición que detecta, valga la redundancia, la posición del láser y cómo este va a incidir en la córnea. Genera un feedback constante desde el inicio del tratamiento hasta el final de este. También tiene un interruptor de límite de aplanamiento que va a monitorizar la posición de este brazo y la presión que ejerce el cono de aplanamiento sobre la córnea. El contacto inicial se ve a través de una luz de color verde, ¿sí? Y luego, cuando la presión de contacto es máxima, se observa una luz de color roja, ¿ya? Estas luces son observables a través de los microscopios y también de la pantalla principal, por lo tanto, todos quienes estén presentes en el pabellón pueden visualizarlo. Cuando se ha llegado a la presión de contacto máxima en la córnea, se deshabilita el movimiento del dispositivo, quiere decir que mediante el joystick no puede presionarse aún más la córnea, ¿ya? Otros elementos del hardware tenemos el microscopio y los oculares, el joystick y el controlador de magnificación de la imagen. Los auriculares se pueden ajustar de forma individual en relación a su ampliación, inclinación, la distancia pupilar, la distancia del vértice y la refracción. ¿Sí? El joystick mueve en dirección del eje Z, el eje Y, el eje X y el eje Z, el brazo del equipo. Y la magnificación tiene 3 ajustes que están previamente determinados y se van viendo de acuerdo a las necesidades del cirujano. También en la cara anterior del equipo vamos a encontrar el panel de control, donde tenemos 2 botones, uno de ellos que va a regular la iluminación del campo quirúrgico y otra que va a regular la iluminación del cono de aplanamiento. La iluminación del cono de aplanamiento tiene que estar en su 100% cuando el equipo esté trabajando y así poder visualizar la córnea y el corte que se va formando. También tenemos un botón de inicio que es quien va a volver a su posición, valga la redundancia, de inicio el brazo del equipo, eliminando todo contacto y toda manipulación que tuvo previamente por el cirujano. Es importante que esto se haga solamente cuando el equipo no esté trabajando. Para poder utilizar el láser se requiere de un kit. Este kit es individual para cada ojo y este kit contiene el cono de aplanación, la jeringa y el anillo de succión, ¿sí? El anillo de succión con la jeringa se utilizan por el cirujano para establecer la succión en el ojo del paciente y el cono de aplanación se ubica en la parte terminal del controlador del láser donde está la salida del láser, que está en la parte inferior del brazo, debajo del joystick y del panel de control, ¿ya? Esta plataforma solo va a aceptar el cono de aplanación que corresponde al mismo proveedor, ¿sí? Y no de otros equipos, ¿ya? Y solamente se puede utilizar una sola vez por ojo. Se posiciona el cono de aplanación y luego se sella con esta especie como de llave para que se mantenga en su posición y no se mueva durante el procedimiento. También está el monitor con el teclado donde se ingresa la información y se ingresa al sistema y el pedal que se encuentra siempre debajo del equipo y se activa se debe activar cuando el equipo esté preparado para comenzar a realizar el procedimiento. Esto es manejado por el cirujano y se debe soltar el pedal una vez el procedimiento haya terminado. Sobre la interfaz del usuario y las estrategias que se pueden encontrar en este equipo,
Primero vamos a ver la pantalla de inicio, donde al encender el equipo me solicita un nombre de usuario y una contraseña para poder acceder al software. Una vez ingresado esto, se hace clic en láser y comienza el warm-up y el self-check del equipo. Se puede hacer clic en Quick Warm-up solamente cuando el equipo fue, por ejemplo, utilizado en la mañana, se apagó y luego se va a utilizar unas pocas horas después y este self-test ya fue realizado y este check general del equipo ya se hizo, ¿ya? Pero si estamos encendiendo una vez al día el equipo o una vez a la semana o 2 veces a la semana, siempre se tiene que iniciar con láser para poder realizar el self-test y el warm-up completo. Una vez ingresado el sistema, entrega la cantidad de procedimientos disponibles en este equipo. Cuando uno compra los equipos, además de pagar por él y de sus mantenciones, tiene que pagar por las licencias que me permite realizar los procedimientos, ¿sí? Cada procedimiento tiene un costo específico y se solicita al proveedor. Y por ejemplo, en este caso solamente quedan 7 procedimientos disponibles. Aquí está la pantalla del warm-up y del self-test, donde va indicando a través de un checklist todos los procedimientos y los chequeos que se van haciendo y si son exitosos o no. Una vez pasado este chequeo completo del equipo y si son exitosos, se va a desplegar la pantalla del procedimiento. En esta pantalla se pueden ver distintas opciones. Se puede ver la opción de paciente, de historial de tratamiento, usuarios y herramientas del sistema. En herramientas del sistema es donde se pueden incluir los códigos que dan las licencias a los nuevos tratamientos y se hace ahí. Cuando uno solicita y compra los procedimientos al proveedor, se ingresan los códigos de activación y se cargan automáticamente los procedimientos al equipo. En la pantalla, en la opción de paciente, se despliega esta opción donde hay pacientes ya ingresados que todavía no se han tratado. También puedo incluir un paciente nuevo en el momento, ¿sí? Bien, en el equipo Intralase existen distintas estrategias de tratamiento de acuerdo a las licencias que se tengan disponibles en el equipo con el que trabajamos. En primera instancia, vamos a encontrar la opción para realizar el flap de la SIC, donde los parámetros sugeridos son siempre una bisagra hacia superior. También vamos a hacer un flap, como les digo, se sugiere, puede cambiar con cada cirujano, pero se sugiere un flap de 120 micras con un diámetro de 9 milímetros y un ángulo del side cut entre 90 a 150 grados. Tenemos distintas opciones para hacer el corte. Una de ellas es en raster y la otra es en espiral. En raster, el corte se va haciendo como sigue el trayecto de la flecha de forma ordenada desde el borde del flap hacia el final. Y en espiral es una resección que parte desde el centro y concéntricamente va aumentando hacia la periferia. Otra estrategia es realizar los anillos y en rigor son los túneles de los anillos intraestromales o de los segmentos intraestromales. Se sugiere siempre modificar los parámetros de acuerdo a las necesidades de cada paciente y también a las características del segmento implantar. Por lo que, por ejemplo, algunos proveedores como Intax solicitan información topográfica preoperatoria y en base a eso envían junto a los implantes las especificaciones técnicas y los parámetros que deben ser puestos en el láser para un correcto posicionamiento del segmento en cuanto al eje y a la profundidad. De todas formas, existen sugerencias como parámetros estándar donde se sugiere hacer este túnel en una profundidad de 350 micras con un diámetro interno de 6,6 milímetros, un diámetro externo de 7,4 milímetros, el corte de entrada de 1,2 milímetros y el eje de la incisión a 90 grados. El procedimiento que sigue es el mismo, luego vamos a ver videos de ejemplo. Otra licencia que es posible corresponde a las queratoplastías, o sea, los trasplantes de córnea.
Depende del procedimiento, pero en rigor es muy similar a los anteriores. Se ingresan los datos del paciente y se debe elegir si la queratoplastía es penetrante o lamelar, y además una serie de especificaciones más que son principalmente de resorte quirúrgico. Lo importante es que se puede solicitar la córnea del donante sin resecar y cortar bajo los mismos parámetros en el momento del trasplante ambas córneas, o sea, la del donante y la del receptor. Y de esa forma hacer un calce perfecto entre ambas, lo que permite una menor cantidad de suturas y menos eventos postoperatorios que no son deseados. Finalmente, en el software encontramos también la opción de historial de procedimientos, donde se puede visualizar los nombres de los pacientes que ya fueron tratados, y esto se puede ver por día y se puede volver a imprimir el informe que entrega el equipo con los parámetros que se utilizaron durante la cirugía. O sea, estas mismas pantallas se pueden imprimir y ese es el informe que entrega el equipo. Ahora, en relación a los procedimientos. Estamos en la pantalla con todos los parámetros ingresados del paciente, los datos y las características del flap. Luego de eso, vamos a hacer clic aquí en opciones y en tratar. Por cada paciente a tratar, se tiene que disponer de un kit individual. Este kit individual contiene el anillo de succión, la jeringa que va a realizar la succión y el cono de aplanamiento. Este cono tiene que ser posicionado en el segmento terminal del controlador del láser con la zona de cristal mirando hacia abajo. Posteriormente se va a cerrar el brazo de bloqueo para que éste no se mueva. Y la posición es de esta forma. Luego se va a unir el anillo de succión con la jeringa quedando de esta forma. Posteriormente, el cirujano procede a realizar la succión, donde posiciona el anillo en la esclera y una vez el anillo esté bien posicionado, se realiza la succión con la jeringa. Y esto se mantiene de esta forma durante todo el procedimiento, no se saca. Considerar que ambos procedimientos, tanto el posicionamiento del cono como la succión, son procedimientos que se tienen que hacer de forma estéril, por lo tanto el anillo de succión lo posiciona el cirujano y el cono de aplanamiento algún arsenalero que esté en ese momento con un lavado quirúrgico de manos. Posteriormente se va a posicionar y a acercar el cono a la córnea centrado en el anillo de succión y en el monitor se ve la córnea, ¿no? Y qué tan cerca y qué tan aplanada se encuentra a través de la dirección que entregan las luces de color verde o rojo. Finalmente, aquí se muestra el procedimiento donde el cirujano tiene que mover el brazo del equipo para llegar a el centro del anillo de succión y finalmente aplanar la córnea. Y de acuerdo a lo que se indica en el control de presión, el cirujano deja de manipular el brazo. Luego de este contacto, que aquí vamos a ver lo que se ve en la pantalla, lo que hizo el cirujano en el video anterior, se observa el contacto del ojo con el cono, la luz verde que habla de la aplanación, y se va a observar un menisco que es una zona de no aplanación que por seguridad debe quedar libre para poder contribuir a la salida del gas de agua, del vapor de agua, perdón, y del dióxido de carbono al momento de realizar la fotodisrupción. Se centra el ojo aquí, no se ve muy bien, es muy oscuro el iris, pero ahí está la pupila y ahí está el iris, y se debe centrar. Una vez realizada la aplanación, se debe
correr hacia arriba, hacia abajo en la dirección necesaria, centrando en la pupila el corte del flap de acuerdo a lo que se ve en el video. Y una vez esto esté ok, el cirujano aprieta el pedal para poder comenzar con la formación del flap en raster, como se observa en este video. Se realiza el raster, luego el side cut que corta el flap para que pueda ser levantado. Y ahí finaliza el procedimiento. Cuando se está realizando el corte, una vez terminado el raster, y finalmente cuando se está haciendo el side cut, el corte periférico, el gas que se va creando mientras se va provocando la fotodisrupción puede bajar a través del borde del bolsillo del pocket hacia el tejido con menor compresión, hacia el menisco de los que yo les hablaba. Y finalmente es normal que el gas se pueda escapar a través de alguna zona del side cut previo a la finalización del tratamiento, y eso es normal. Veámoslo nuevamente. Comienza el corte, se hace primero el pocket, luego comienza el raster. El pocket ayuda, este bolsillo, a llevar todo el gas que se forma en la fotodisrupción, pero este gas puede no solamente ir al pocket, sino que también a las zonas de menor aplanamiento, pudiendo generar esta salida de gas a través del borde. Aquí vamos a encontrar otro ejemplo. Una vez realizado el side cut, se ve cómo sale el gas a través de los bordes, ¿sí? Esas son las zonas de menor aplanamiento y es normal. También el flap se puede hacer a través de una espiral, no solamente el raster como hemos visto antes, y esta es una animación de cómo se realiza. Dependiendo del equipo, se va a hacer de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, y finalmente se termina con el side cut y se puede levantar el flap. Ahora, una vez realizado el corte del flap, se realiza el flap lift o el levantamiento de este, y la técnica quirúrgica correcta es a través de 3 pasos. Fíjense, el cirujano se para una vez, 2 veces y 3 veces. Y con la tercera vez ya debería estar levantado completamente el flap sin ningún problema. Luego, en el procedimiento de los anillos intraestromales. El procedimiento de la preparación es el mismo y se ponen los parámetros en el equipo que son necesarios y se procede a la formación del túnel del anillo. Es un procedimiento mucho más rápido y mucho más corto. Veamos el video de nuevo. Bien, y en estos túneles es donde se implantan los segmentos intraestromales. Y aquí hay un video donde una vez formados los túneles se implantan los segmentos intraestromales. El espacio es justo y preciso de acuerdo al diámetro del anillo o del segmento y se termina de posicionar en el lugar que corresponde. Bien. Por otro lado, tenemos los procedimientos de queratoplastías, donde se observan los parámetros de los que ya habíamos conversado, que dependen del cirujano. Y aquí hay un ejemplo donde se está cortando la córnea del donante. Ya hay distintos cortes de queratoplastías. Uno de los más utilizados es el mushroom, ¿ya?
y se ve cómo se corta la córnea del donante y luego se corta la córnea del receptor para que ambos tengan la misma forma y encajen de la mejor manera posible. El corte, esta es una queratoplastía penetrante, por lo tanto el corte es completo de toda la profundidad de la córnea y mientras se va haciendo el corte se ven cómo entran burbujas a la cámara anterior, lo que indica que el corte ha sido completo. Finalmente, el cirujano levanta la córnea y dependiendo de la técnica escogida en el equipo, el Intralace, hay que terminar el corte con una tijera. Finalmente se posiciona la córnea del donante y comienzan las suturas. Ahí ya está terminando. Sobre los eventos intraoperatorios que pueden ocurrir en cualquier procedimiento en el que se utilice un Intralace, tenemos, primer ejemplo, el Opaque Bubble Layer. Este ocurre cuando existe una acumulación de burbujas en los espacios intralamelares sobre y debajo del plano de resección. Aquí estamos viendo una OVL temprana, ¿ya? Esta se desarrolla al comienzo del flap y se extiende por delante del patrón del raster. ¿Qué efectos tiene? Bueno, puede interferir con la eficacia de los pulsos del láser excimer y dificultar además el levantamiento del colgajo. A su vez, un exceso de estas burbujas, de esta opacificación, puede impedir que los sistemas de tracker del bíceps puedan fallar o se pierdan fácilmente, ya no puedan seguir bien el ojo. También existe este mismo evento, el OVL, pero tardío, ¿ya? Aquí se van a ver parches opacos en las áreas por donde ya pasó el patrón del raster, ¿ya? Hay dos tipos de OVL tardío, que son los de bolsillo y los dispersos, fácil de comprender por sus características, y los efectos que puede tener son los mismos del OVL temprano, donde el seguimiento, el tracker de los equipos bíceps puede no funcionar muy bien o puede funcionar, irse cortando el tracker, ya también puede obstruir o distorsionar las mediciones de paquimetría ultrasónica que se toman intraoperatoriamente, ¿ya? Para poder prevenir el OVL, se sugiere aumentar la energía de la trama para poder disminuir la formación de estas burbujas opacas, ¿ya? Otro evento intraoperatorio que puede ocurrir es el Vertical Gas Breakthrough, que es el avance de gas vertical. Esto puede ocurrir cuando el láser está programado con un flap muy delgado, menor a 100 micras, o hay una ruptura focal o una cicatriz de la capa de Bowman. En este caso ocurre una salida de gas que es vertical y que finalmente va a romper el flap de la córnea. El flap, perdón, formado en la córnea. Si ustedes se fijan, ahí está y vemos la salida de gas y en ese momento y en ese lugar se rompió el flap. En este caso, lo que hay que hacer primero es comunicarse con la empresa para indicar que posiblemente el cono esté dañado, pero en este paciente no se puede continuar con el procedimiento y de acuerdo a la magnitud de la ruptura del flap hay que evaluar trasplante de córnea. También hay otro evento intraoperatorio que corresponde al Horizontal Gas Breakthrough, que es el avance de gas horizontal, que esto ocurre cuando el pocket es muy eficiente y el gas se va a ventilar en ráfagas rápidas, por eso se ven como líneas horizontales durante todo el corte, ¿ya? El problema es que este efecto puede provocar un patrón irregular en el lecho estromal. Otra característica, otro evento intraoperatorio que puede ocurrir corresponde a los flaps muy delgados que tiene una
un manejo similar al Vertical Gas Breakthrough, donde se debe evaluar en casos que el flap se rompa, se debe evaluar trasplante de córnea o si no, peinar el flap, dejarlo ahí y evaluar la posibilidad de una cirugía de superficie, un PRK, en 6 meses más. Siempre en todos estos casos se debe informar a la compañía para la evaluación del cono, a ver si es que el sistema estuvo mal y no fue la programación de la cirugía. Existe otro evento intraoperatorio que nos genera hartos dolores de cabeza, que corresponde a las pérdidas de succión. Las pérdidas de succión es eso, cuando está en el corte el láser y el anillo pierde la fuerza sobre el ojo y el ojo se mueve, se pierde el aplanamiento y se pierde la succión, ¿sí? Existen distintas características de pérdida de succión. En este caso, en el ejemplo, la pérdida de succión ocurre, fíjense, ahí ya pasamos la línea media, y ocurre justo después de la línea media, ¿ya? Y hay distintos protocolos de acuerdo a la pérdida de succión, si es que ocurre antes de la línea media, después de la línea media o en el side cut. Y esos están indicados en este protocolo. Si es que nos pasa, digamos, todos tenemos este documento en el pabellón para saber qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Lo importante para poder prevenir las pérdidas de succión es que el anillo esté bien posicionado y el aplanamiento sea el correcto también. En la elección del paciente, pacientes con órbitas muy prominentes o pacientes con la nariz también muy prominente, pueden promover las pérdidas de succión. A su vez, en aquellos pacientes que están muy nerviosos durante el procedimiento y aprietan mucho el ojo, porque el anillo de succión se puede poner con o sin blefarostato. Por lo tanto, si ponen el anillo de succión sin blefarostato, existe más probabilidad de pérdida de succión, ya que el paciente se pone muy nervioso, aprieta los párpados y suelta el anillo de succión. Lo importante es explicar el procedimiento previamente, decir lo que va a ocurrir para poder evitar este evento intraoperatorio. Otra característica que puede ocurrir es la presencia de burbujas de gas en la cámara anterior. Ocasionalmente, estas burbujas pueden difundirse hacia la cámara anterior a través del canal de Schlemm. Ahora, como esto no es ninguna complicación grave, hay que esperar que las burbujas desaparezcan, pero sí puede interferir en el tracker del láser Excimer. Por lo tanto, se sugiere que se revienten estas burbujitas, esperar un momento y luego continuar con el procedimiento. Existen casos donde estas burbujas demoran un par de minutos en disolverse hasta un par de horas. Ahí está. Ahí levantaron el flap y continúan las burbujas. Otra situación que puede ocurrir es el flap descentrado, y esto tiene directa relación con la técnica quirúrgica. Recordar que el anillo de succión, esto es trabajo del cirujano, pero nosotros como operadores del láser tenemos que intervenir. El anillo de succión tiene que estar centrado en el ojo, por lo tanto aquí el anillo de succión ya no está centrado y el cono de aplanación no está aplanando la córnea en su centro, ¿sí? También cuando nosotros antes de continuar con el procedimiento y que el cirujano apriete el pedal, hacemos un ajuste del centrado del flap, del corte, tal como se lo mostré en unas diapositivas anteriores. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ante esta situación, lo importante es echar la cirugía para atrás, decir que no comience con el flap, solicitar nueva succión. No es necesario cambiar anillo de succión ni cambiar cono, pueden ser con los mismos, pero solicitar este procedimiento nuevamente para que el corte no quede descentrado, lo que ocurrió efectivamente en este video y que es muy lamentable porque el tratamiento queda muy descentrado también. Se sugiere al cirujano siempre marcar el eje visual y en relación a eso
hacer el posicionamiento del anillo de succión. Pero si ustedes se fijan, el corte está muy cercano a la pupila acá y muy alejado de la pupila acá, por lo tanto no es un corte uniforme, ¿ya? Lo que provoca el descentramiento del tratamiento con láser excimer. Como último módulo vamos a ver los errores que se pueden observar en el sistema. La verdad es que la mayoría de los errores no hay nada que nosotros podamos hacer que sea seguro. Por lo tanto, cuando un error es crítico, siempre va a aparecer un mensaje en el equipo con una bombilla de color rojo, ¿ya? Al lado derecho de la pantalla. También existen casos, cuando nosotros hacemos clic en la bombilla roja, no solamente aparece el mensaje de lo que está fallando, sino que a su vez aparece un código. Y con eso nosotros podemos llamar al proveedor, indicar el error y ellos ya saben cómo lo pueden solucionar y con eso se agenda una visita para poder ver efectivamente qué es lo que le pasa al equipo. Importante, cuando ocurren estos errores, se puede desplegar estas opciones para poder determinar exactamente qué es lo que pasó. Y el equipo no funciona mientras el error esté ocurriendo, ¿sí? Aunque se intente operar, no se puede. Para poder determinar, establecer una evaluación del estado del láser, en las herramientas del sistema se hace clic en System Check y Beam Steering. Con ese se logra determinar cómo está el láser propiamente tal, ¿ya? El sistema va a comenzar un procedimiento de self-test y va a entregar los resultados y va a decir específicamente qué es lo que está fallando. Si el equipo puede resolverlo solo, lo va a hacer. Si el resultado no es aceptable, aparece nuevamente la bombilla roja con el mensaje y se debe llamar a los técnicos representantes de la marca. Ese ha sido el video de femtosegundos. Espero les haya gustado.